Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa La Casa del Maestro. Hoy tenemos un tema muy especial, criterios de valoración en cuanto a la cohesión, la coherencia y la catáfora. ¿Alguna vez les ha pasado que leen el periódico o bien un post de Facebook y no le entienden para nada? Pues el día de hoy vamos a compartir con nuestros especialistas para conocer sobre los factores y criterios más importantes para evaluar un texto. Sin más preámbulo, le damos la palabra a la licenciada Mariela Méndez. Licenciada, cuéntenos, en los criterios de valoración, ¿cuál es el que usted toma en un principio cuando usted evalúa un texto? Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí con todas ustedes. Es un gusto realmente saludarles y que me hayan invitado a este programa. Vamos a empezar hablando un poco sobre el tema de lo que es criterios de valoración de la coherencia y cohesión y la catáfora, pero principalmente pues vamos a empezar con dos de ellos. Yo voy a profundizar, no a profundizar, sino a dar una introducción de dos de las propiedades del texto, que son 4, pero de ellas vamos a abundar hoy en este programa sobre lo que es la cohesión y la coherencia. Cuando hablamos de cohesión, es cuando consiste en relacionar internamente todas las ideas entre sí mediante diversos procedimientos, y la coherencia consiste en transmitir una información global y única de forma ordenada y lógica. Para que las oraciones sean comprensibles, deben ordenarse entre sí y se utilizan lo que son los recursos lingüísticos, coherencia, y entonces la coherencia y la cohesión tejen las relaciones entre las unidades del lenguaje, lo que significa que para que un texto sea considerado como tal debe ser coherente y cohesivo, ¿verdad? Entonces hablemos un poco de los criterios de evaluación, que son 2, de los cuales les voy a hablar hoy, y vamos a comenzar con lo que es el primero, que es la selección de información, que es la cantidad de información. El exceso de repeticiones es cuando hablamos de lo que es el receso de repeticiones y redundancias y defectos. En el segundo criterio de valoración, tenemos aquí lo que es el tema, recordando, ¿verdad? Y profundizando, los criterios de evaluación son las normas o ideas de valoración en relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado. Hablemos de lo que es el tema. El tema es la idea central de un texto. Los elementos del texto son los que tenemos y podemos ver aquí en la pantalla, que son el párrafo, la epígrafe, capítulos, etc. Estos se relacionan porque tratan sobre aspectos diversos a lo que es el tema. También hablemos un poco sobre lo que es puntuación y separación de párrafos. Cuando hablamos de puntuación y separación de párrafos, es cuando hablamos de la puntuación de un texto. Es un aspecto muy significativo porque cumple varias funciones. La primera, podemos decirlo, es ordenar las diversas partes y organizar la información en capítulos, apartados, párrafos, para facilitar la comprensión del escrito, delimita la oración y favorece lo que es la cohesión textual, como hablábamos a un principio. Destaca determinadas frases e ideas y permite utilizar diferentes estructuras sintácticas. Genera efectos estilísticos, rige la respiración durante lo que es la lectura en voz alta. Por ejemplo, ahorita yo voy a hacer una pausa, ¿verdad? Entonces esto me va a ayudar a que cuando nosotros podamos leer un párrafo, le vayamos tomando coherencia, también podamos descansar, ¿verdad? Lo que es nuestra respiración. Esta, ¿verdad? Y otras funciones de los signos de puntuación demuestran el modo en que puede modificarse el sentido de un texto y lo que es una secuencia. La importancia de utilizar con precisión, ¿verdad? Estos puntos en lo que es un texto, de lo que es la separación de párrafos. Así, la acertada organización del contenido a través de la puntuación será fundamental para escribir un texto claro
y coherente y que nosotros lo podamos entender. Espero y les haya servido un poco sobre lo que son estos fundamentos para que ustedes puedan tener una mejor cohesión y coherencia al momento de una lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mariela. Muy bonita su presentación, muy acertada. Pues, resumiendo un poco sobre lo que nos habló la licenciada Mariela, ¿verdad? Sabemos que cuando leemos un texto, para poderle encontrar cohesión y coherencia, tiene que estar separado, ¿verdad? Lo que nos hablaba la licenciada, tiene que separarse el texto. No podemos escribir corrido. Y este es uno de los puntos que el docente evalúa al momento de leer un texto. Para continuar, le cedemos la palabra a la licenciada Emi. Licenciada, háblenos un poco más sobre los criterios que usted como docente evalúa al momento de leer un texto elaborado por sus alumnos. Bueno, muy buenas noches tengan todos. Gracias por invitarme a su programa. Pues uno de los criterios de valoración que tengo en lo que es la coherencia y la cohesión es la concordancia. Yo evalúo lo que es la concordancia, uno de ellos, y lo que es el uso de las muletillas. Primero, quiero definir un poco qué es la concordancia. La concordancia es la conformidad de accidentes gramaticales, la lógica entre los distintos elementos que debe regir para que un texto pueda interpretarse adecuadamente. La concordancia puede ser de género, de número y de persona. La concordancia de género es un elemento muy importante que debe tener en cuenta al momento que nosotros vayamos a construir una oración. Por ejemplo, si yo miro escrito una oración que dice perro blanco, yo miro que tiene concordancia. Pero si miro que me escribe perra blanco, no tiene concordancia. Otra concordancia es de número. Esta concordancia es el sujeto y el predicado deben concordar en número y en persona. Recordemos que el número es el accidente gramatical que clasifica a los seres de acuerdo a la cantidad. Por ejemplo, si yo miro escrito que me dice los gatos, entonces eso tiene concordancia. Pero si me escribe los gatas, no tiene concordancia. Otra concordancia de personas. Las personas tienen que ir aliadas con lo que es el verbo. Por ejemplo, si en una oración miro que me escriben yo corro en el parque, entonces miro que hay concordancia en esa oración. ¿Por qué? Porque el yo lo está utilizando en primera persona. El verbo corro lo está utilizando en primera persona. Pero si miro que me escribe yo corremos en el parque, entonces miro que ahí no hay concordancia. ¿Por qué? Porque el yo el yo de primera persona, pero corremos, el verbo me lo está conjugando en segunda persona. Entonces vemos que ahí no hay coherencia. Otro de los criterios que también tomo para lo que es la evaluación es el uso de las muletillas. Para definir más que todo, el uso de las muletillas son las voces o frases que se repiten mucho, ya sea por hábito. Más que todo, a mí me gusta definirlas como un vicio del lenguaje. Son aquellas palabras, frases o expresiones que repetimos durante nuestros discursos, más que por hábitos que por necesidad. ¿Por qué debemos evitar las muletillas? Porque al usarlas nos resta autoridad como orador, pues indica una falta de preparación, una falta de recurso, una falta de conocimiento. Y pues de esas tres faltas que les acabo de mencionar, ninguna es buena. Algunos ejemplos que comúnmente se usan en lo que es el uso de las muletillas es a cada rato, bueno, o sea, verdad. Entonces, si nosotros conocemos muy bien lo que son las muletillas,
puede que sepas que en el mundo de la oratoria estas son mal vistas y se intentan evitar a toda costa. Entonces, como nosotros como docentes, desde el momento que vemos este tipo de errores en un texto, claramente identificamos que está mal escrito. Entonces, estos son estos dos criterios de valoración que yo tomo bastante al momento de revisar lo que es la coherencia y la cohesión en los textos de mi estudiante, que es la concordancia y el uso de las muletillas. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Muy bonita su presentación, muy clara, muy coherente. Recordando, por ejemplo, hay alumnos, se da mucho el uso de las muletillas y la falta de concordancia cuando vienen de otras etnias. ¿Por qué? Porque el ser humano mayormente escribe como habla y hace una mezcla de su lengua natural con el español. Porque hay muchos, por ejemplo, en el habla mixteca, el vos usted no tiene concordancia, porque está haciendo una mezcla del español con su lengua natural, entonces no le entienden, no tiene concordancia. Este es uno de los criterios que como docentes se evalúan. Vamos a continuar con nuestro tema. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Stephanie Matú. Licenciada, ¿cómo determina usted cuando un texto tiene pobreza de vocabulario? Hola, muy buenas noches a todos. Estoy súper encantada, feliz de poder estar aquí el día de hoy compartiendo con todos ustedes. Realmente esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo determino yo cuando un texto tiene pobreza de vocabulario? Ok. La pobreza de vocabulario es algo muy importante al momento de la redacción de texto. La pobreza de vocabulario es el principal error léxico que se comete lo que es a la hora de la redacción. Muchas veces se da por la falta de variedad, ¿verdad? En el léxico de la persona, la persona que está escribiendo. Como sabemos que cuando nosotros, principalmente cuando nosotros leemos, entonces nosotros nos vamos como alimentando con palabras nuevas, y cuando lo dejamos de hacer, entonces cometemos el error de estar siempre con las mismas palabras básicas que nosotros mismos utilizamos en casa y afuera, ¿verdad? Entonces cuando nos toca hacer la creación de texto, es aquí donde viene eso, existe la pobreza de vocabulario. Hay dos criterios que yo utilizo mucho para para identificar cuando en un texto hay pobreza de vocabulario. Número uno, que es la repetición de las palabras. Y número dos, es el uso de las palabras con significados extensivos. Ok, vamos a ir por paso. La repetición de palabras. La repetición de palabras yo no digo que es malo, realmente no lo es. Siempre y cuando se use para dar una sensación de énfasis, y como podemos ver en muchos textos se utiliza. Pero como estamos hablando ahorita de textos que son creados por alumnos, la repetición de palabras entonces no viene a ser como que del todo bueno, porque viene siendo más que todo pobreza de vocabulario del alumno, ¿sí? Cuando se da la repetición de palabras, porque es cuando nosotros esperamos que ellos, eleven su imaginación y utilicen palabras nuevas, ¿sí? Luego viene lo que, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ustedes lo pueden observar, dice ejemplo 1 de repetición. Encierra una pregunta que dice, ¿qué es la inteligencia? Luego dice, la inteligencia es aquello que nos separa de los animales. La inteligencia es aquello que nos separa de los brutos. La inteligencia es aquello que nos hace humanos. Pero, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es aquello que te permite descubrir la respuesta donde la respuesta no es evidente. La inteligencia es lo que permite comprender cómo funciona el mundo cuando el mundo parece un caos. La inteligencia es la que nos hace hacer la pregunta acertada para encontrar la respuesta precisa. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es lo que nos permite comprender y controlar nuestro entorno. Están viendo ustedes cómo se da la repetición de palabras ahí, ¿verdad? Es un texto, hecho por un alumno. Se da bastante la repetición de la palabra inteligencia, ¿sí? Como ustedes pueden observar. Luego viene como segundo criterio que yo utilizo para identificar cuando en un texto hay pobreza de vocabulario, es uso de las palabras con significados extensivos. Muchas veces
algunas palabras, por su amplio significado, nosotros las usamos como comodines, nosotros mismos lo hacemos, ¿sí? Y aquí yo voy a mencionar dos tipos de palabras con significados extensivos. Tengo los verbos desenmatizados y tengo los verbos indefinidos, ¿sí? Los verbos desenmatizados, como sabemos, son aquellos verbos que nos sirven a nosotros al momento de escribir como apoyo. O sea, esto se caracteriza porque carece de sentido de sí mismo y prácticamente solo sirve como apoyo para el nombre que viene, o sea, para el nombre que le sigue. Algunos de los verbos, acá tengo algunos ejemplos de verbos desenmatizados. Estos son los verbos más frecuentes, o sea, lo que nosotros utilizamos con más frecuencia, ¿sí? Que puede ser el verbo dar, echar, hacer, tener y tomar. Aquí tengo unos ejemplos. Hacer una casa, o sea, estos son los verbos que le digo que vienen siendo como comodines, ¿sí? Que nosotros utilizamos como comodines. Dice ahí, hacer una casa, y entre paréntesis tengo lo que sería la palabra correcta, como nosotros la deberíamos de decir, que dice construir una casa. Luego viene la segunda, dice dar un paseo, entre paréntesis, pasear. Hacer un ensayo, lo correcto sería redactar un ensayo. Luego viene la siguiente, tener grandes cualidades, entre paréntesis, poseer grandes cualidades. Luego viene la otra, tomar un vicio, y entre paréntesis, tengo enviciarse. Esos serían los verbos desenmatizados. Luego vienen los verbos indefinidos. Eso, como su palabra lo dice, son verbos indefinidos. Se utilizan para describir cantidades indefinidas. Son aquellos que cuando no van acompañados de un sustantivo, actúan prácticamente como un pronombre, ¿sí? Y algunos ejemplos de verbos indefinidos, por ejemplo, tenemos algo, o sea, no es algo definido, nada, o sea, no estamos diciendo que es más ni menos, solo decimos nada, poco, escaso y mucho. Esos serían algunos ejemplos. Y estos son los criterios que yo realmente utilizo para lo que es identificar cuando un texto que es creado por cualquier estudiante o por cualquier persona tiene pobreza de vocabulario. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Stephanie. Continuamos con la licenciada Silvia. Licenciada, cuéntenos, ¿cómo identifica usted cuando un texto no está bien estructurado? Buenas noches, colegas. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Y la pregunta en sí, licenciada Rosana, es que algo que nos pone a pensar realmente, nos pone a nosotros como docentes en esa situación de cómo identificar un texto que no esté bien estructurado. Pues ya como mis colegas mencionaban varias formas en las que nosotros podemos identificar un texto que no esté bien estructurado. Uno de ellos, como le mencionó mi compañera al principio, es la concordancia. Cuando nosotros empezamos a leer un texto que no tiene coherencia, que no tiene concordancia, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ahí es fácil para nosotros darnos cuenta de que este texto no es estructurado. La pobreza de vocabulario que acaba de mencionar mi colega es otra de las formas en las que un texto, pues, valga la redundancia, no tiene estructura adecuada. La cohesión y coherencia que no deben faltar. Recordemos que dentro de la cohesión y la coherencia encontramos características externas y también encontramos características internas. Las características externas son aquellas que se observan a simple vista, que sin necesidad de nosotros leer un texto, vamos a identificar que no tiene la estructura de un texto, ¿verdad? Y una de esas, pues, se refiere a los párrafos. Esa es una de las características que nos hace a nosotros dar cuenta de que un texto no está bien estructurado. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hace que un texto sea un texto y no solo un montón de palabras inexas, que no tienen conexión? ¿Qué hace? Entonces, para esto es necesario que un texto tenga unidad de sentido y de forma. Es decir, las palabras y oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí. Cuando nosotros nos damos cuenta de que un texto no tiene ni sentido ni forma, es cuando se nos hace más fácil
darnos cuenta de que no tiene la estructura para considerarse un texto. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a leer y vamos viendo aquello de que no tiene sentido, ¿verdad? Que a nosotros ya nos dan ganas de seguir leyendo aquel texto. Mientras que un texto que tiene la cohesión, tiene la coherencia, tiene concordancia y tiene todas esas cosas que tiene riqueza de vocabulario, a nosotros nos llama la atención y nos dan ganas de seguir leyendo aquellos textos. Entonces, en sí, pienso yo de que esto sería lo que nosotros nos haría darnos cuenta de que un texto no tiene la estructura adecuada, y sería la falta de esas características en sí que también mis compañeras acaban de mencionar, mis colegas acaban de mencionar, las que tomaremos en cuenta para darnos, para saber, para conocer de que un texto tiene la estructura adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Para dar continuidad al tema, cedemos la palabra a la licenciada Zulmi. Licenciada, díganos, ¿qué son los anacolutos? Muy buenas noches, compañeras. Gracias por la gran invitación que me han hecho el día de hoy. Pues hoy les voy a hablar acerca de los anacolutos, que son errores que se cometen generalmente en los textos, ¿verdad? ¿Qué es un anacoluto? Es una ruptura sintáctica como secuencia de una falta de relación entre componentes que producen una inconsistencia en un texto, ¿verdad? En un texto se puede percibir eso, y también cuando hablamos. Cuando mencionamos la sintaxis, esta va íntimamente ligado a este tema o a estos errores que se cometen comúnmente. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la que estudia la relación de dos palabras o sintagmas de una oración o la secuencia lógica de estas. ¿Qué pasa? Con esto vamos a distinguir que para que esto se tenga un orden lógico, tiene que escucharse bien, hablarse bien y por ende se va a escribir bien. El anacoluto surge en el habla cotidiana de los errores que se cometen habitualmente cuando nos comunicamos. En algunas ocasiones este recurso también se utiliza deliberadamente como figura retórica en la literatura. Para esto lo hacen para darle vida a un personaje que habla de manera coloquial. Quiero mostrarle unos ejemplos anacolutos, la forma incorrecta y la forma correcta. Bueno, como número 1 tengo acá la conclusión. Esta conclusión la saqué en base a la información que leí. Lo correcto sería, esta conclusión la saqué con base a la información que leí. Recordemos que en base es un error de anacoluto que se convierte generalmente, ¿verdad? Pero la palabra es con base. Eso es lo que debemos utilizar. Con el segundo ejemplo les tengo, ya me voy a poner a trabajar. Lo correcto sería, ya me voy a poner a trabajar. La tercera, me desesperé al punto de ponerme a gritar. Es la forma incorrecta. La forma correcta sería, me desesperé hasta el punto de ponerme a gritar. Como número 4 les tengo, voy a subir para arriba y allá te espero. Es la forma incorrecta. La forma correcta sería, voy a subir y allá te espero. Muchas gracias. Espero que estos ejemplos le hayan servido para no seguir recurriendo en estos tipos de desorden, ¿verdad? Que se llaman anacolutos y no le dan ni coherencia con cohesión a un texto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Zulmi. Muy acertado, muy bonito, muy claro su tema, ¿verdad? Estoy segura que será de mucha ayuda para nuestros televidentes, para, como dijo usted, no seguir recurriendo a lo que son estos errores. Vamos a continuar con el tema y le vamos a dar continuidad, le vamos a dar la palabra a la licenciada Scarlett. Licenciada Scarlett, háblenos sobre la catáfora. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Para dar respuesta a su pregunta, me gustaría comenzar diciendo que la catáfora es un concepto lingüístico que usamos en casi todas nuestras conversaciones. Sin embargo, esta no se reconoce, o vamos a decir que no se toma conciencia de ella hasta que se escudriña y se estudia un texto, ya que este término, ¿verdad?, forma parte de los procedimientos de la cohesión que antes los colegas han mencionado.
Y precisamente la parte en donde esta encaja o en donde se encuentra es en la rama de la cohesión gramatical. Esta cumple con la función de anticipar parte del discurso. Tomando como apoyo la imagen que ustedes pueden observar, notamos que una catáfora es una figura literaria que se utiliza para anticipar parte de un discurso que aún no se ha enunciado o mencionado, ¿verdad? Este es un procedimiento gramatical y sirve, como antes lo mencioné, para remitir a un elemento posterior. A continuación, el resto de mis colegas estará profundizando un poco más, supongo yo, sobre este tema, ya que falta todavía mucho tramo por recorrer respecto a lo que es la cohesión y los criterios que se deben tomar en cuenta para valorar este mismo. Muchas gracias, licenciada Scarlett, por su aportación. Para cerrar con broche de oro, le damos la palabra a la licenciada Kerlin Gabriela. Cuéntanos, licenciada, ¿cómo usted evalúa un texto con catáfora? Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer compartir mis conocimientos con ustedes. Como mencionó la colega anteriormente, la catáfora es un elemento del discurso que anticipa lo que se dirá a continuación. Por ejemplo, llegaron dos personas, Juan y Carlos. ¿Cuál sería la catáfora aquí en esta oración? ¿Cómo la vamos a evaluar? Dos personas serían la catáfora y se refiere a una información que aparece después. Aquí la información que aparece después sería Juan y Carlos. Otro ejemplo tenemos, me mostró algo repugnante, una araña disecada. ¿Cuál sería la catáfora aquí? Sería algo. Y la información que aparece después sería una araña disecada. También tenemos otro ejemplo. Hay que poner la mesa para 4. Nosotros 2, papá y mamá. Aquí sería la catáfora, sería 4. Aquí ya nos está mencionando 4 personas, ya sabemos que van a haber 4 personas y después aparece la información, que sería nosotros 2, papá y mamá. También podemos mencionar que la catáfora se denomina consecuente y la palabra que forma la catáfora se denomina sustituto catafórico. En la catáfora se incluyen todo tipo de pronombres posesivos, demostrativos y también enumeraciones. Nosotros en el diario vivir utilizamos bastante la catáfora y no nos hemos dado cuenta. Usamos bastantes palabras repetitivas y necesarias. Creo que la catáfora y la anáfora creo que son dos que van de la mano. Son dos procedimientos, tanto la cohesión textual, o sea que estas se utilizan para no tener ese tipo de problema de repetir palabras innecesarias. Esta es mi pequeña participación, espero que les pueda ayudar. Muchas gracias, licenciada Gabriela. Pues muy bonita su presentación, sus ejemplos muy claros. Pues con esto damos finalidad a lo que es el programa. Gracias a las licenciadas, especialistas. Espero que esto haya sido de mucha ayuda y mucho aprendizaje a nuestros televidentes para que nuestros estudiantes tomen en cuenta los criterios a evaluar en cuanto a cohesión, coherencia y catáfora, ¿verdad? Para hacer una conclusión, qué bonito es leer un texto cuando tiene coherencia, ¿verdad? Cuando el verbo está de acuerdo con el sujeto. Cuando los textos no están corridos, cuando no están pegados todos. Muchas veces nos dan instrucciones escritas, pero están mal redactadas. Entonces, ¿qué hacemos? Cometemos errores. ¿Por qué? Porque no entendimos el texto, porque no tiene coherencia,
porque no entendimos la catáfora, porque no la conocemos, porque los textos están pegados, pero yo sé que la participación de las especialistas pues nos ha dejado claro estos criterios que evalúan como docentes en el momento de leer un texto elaborado por sus estudiantes. Muchas gracias, con esto me despido. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias a todas por la participación, un gusto saludarles y compartir con ustedes. Gracias a ustedes por el espacio, súper agradecida. Gracias por la invitación. Muchas gracias.